El Espíritu del Señor llena la tierra, y Él, que todo lo mantiene unido, tiene conocimiento de toda palabra. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy es domingo de Pentecostés. En la Santa Eucaristía le pedimos a Dios que infunda en nosotros su Santo Espíritu. Que el Señor bendiga a los niños, a los jóvenes, a los adultos y a los adultos mayores con los dones, frutos y carismas del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que nos bendiga con salud, trabajo, educación y vivienda. Démosle gracias también al Señor por las bendiciones recibidas hasta el día de hoy durante estas 7 semanas de la Pascua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría, el amor y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, que por el misterio de la fiesta que hoy celebramos, santificas a toda tu iglesia en cada pueblo y nación. Derrama los dones del Espíritu Santo por toda la extensión de la tierra y continúa realizando ahora en los corazones de tus fieles aquellas maravillas que obraste en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentamente la palabra de Dios. Lectura del Hecho de los Apóstoles. El día de Pentecostés todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte, que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu los inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido acudieron en masa y quedaron desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirené. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien los oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondemos al Salmo. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Que numerosas son tus obras, Señor.
la tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Si retiras tu aliento, toda criatura muere y vuelve al polvo. Pero envía tu Espíritu que da vida y renueva el aspecto de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Que Dios sea glorificado para siempre y se goce con sus criaturas. Ojalá que le agraden mis palabras y yo me alegraré en el Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la faz de la tierra. Aleluya. Lectura del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios, que hace todo con todo, es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque todos nosotros, seamos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y a todos se nos ha dado a beber del mismo espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descansa de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuaga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz que enriquecemos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado cuando no envía tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito y guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de los siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, y salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengan, les quedarán retenidos. Palabra del Señor. Te alabamos, Gloria Señor. a ti, Señor Jesús. Recibe el don del Espíritu Santo, sus dones, frutos y carismas. Recibe alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio de sí. Los frutos maravillosos de su Santo Espíritu. Recibe sus dones. Recibe sabiduría, inteligencia y ciencia. Recibe fortaleza, piedad y temor a Dios. Recibe sus carismas, carisma de sanaciones, de liberaciones, de discernimiento de espíritus, de hablar lenguas, de interpretar las lenguas. Recibe otros carismas importantes que has ido desarrollando desde la infancia y la adolescencia y que muchas veces enterramos. Hoy en Pentecostés recibimos una efusión maravillosa del Espíritu Santo a nivel personal, familiar, comunitario y de país. De ahí la importancia de la oración, la lectura de la palabra, la vida sacramental. En primer lugar, Pentecostés nos introduce más profundamente en filiación divina. Hoy recordamos, como dice Romanos capítulo 8, somos hijos de Dios, vivimos como hijos, no vivimos con esclavo, rechazamos toda clase de esclavitud moderna con fines de explotación sexual, laboral y servidumbre. Somos hijos,
Es importante comprender esa dimensión de nuestra fe. En segundo lugar, por Pentecostés, nos unimos más íntimamente a Jesucristo, el Señor de señores, el Rey de reyes. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él. Todo por Cristo y para Cristo. Estamos unidos, por lo tanto, a Jesucristo, siendo sus discípulos y misioneros. En tercer lugar, a través de Pentecostés, el Señor aumenta en nosotros, como he dicho, esos dones, esos frutos y esos carismas tan importantes. Aparte de eso, hace más perfecto nuestro vínculo con la iglesia. Pertenecemos a la iglesia y no nos avergonzamos de tomar la cruz de cada día con alegría y decir: soy cristiano, soy creyente. Queridos hermanos, Pentecostés también hace que cada uno de nosotros reciba una fuerza para difundir la fe a través de palabras y de acciones. Defendemos la fe en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo con las palabras, con las acciones, nunca con las armas. No estamos a favor, siempre estaremos en contra de la guerra, de la violencia, de la carrera armamentista y mucho menos que se presente un libro sagrado o la religión para la guerra, para matar y para destruir. Jesucristo vivo y resucitado, que nos da su Santo Espíritu, dice: la paz les dejo, mi paz les doy. Desen fraternalmente el saludo de la paz. Él quiere la paz en nuestro corazón y en las comunidades. No más violencia entre grupos, no más violencia por conflictos con carreras armamentistas, teniendo en cuenta precisamente la cultura mafiosa. Siempre la paz. Y aparte de eso, Pentecostés nos asocia a la misión de Jesucristo y a la misión de la iglesia. Jesucristo nos dice: reciban el don del Espíritu Santo, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Vayan al mundo entero, prediquen el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy misión, somos misión. No tenemos solamente una misión, cada uno puede decir: yo soy misión. Tenemos la misión de trabajar, la misión de conformar una familia, la misión de anunciar el Evangelio. Ay de mí si no predico el Evangelio. Queridos hermanos, Pentecostés también es muy importante porque nos hace testigos del poder de Dios, de su resurrección, y testimoniamos a los demás que Cristo murió, resucitó y nos da su Santo Espíritu y está presente en medio de nosotros y en su iglesia. También, queridos hermanos, aparte de recibir el don del Espíritu Santo, hoy decimos: sello del don del Espíritu Santo, un ritual maravilloso. Sello del don del Espíritu Santo en tu frente, en tu pecho, en tu espalda, en tus manos, en tus pies. Sello del don del Espíritu Santo en tus ojos, en tu nariz, en todas partes, porque empiezas a pertenecer única y exclusivamente a Dios. Perteneces a Dios, eres de Dios. Dios te defiende de todo mal, de todo peligro y de toda perturbación. El demonio infernal no podrá contigo y ningún mal se acercará a tu vida, a tu familia y a tu casa, porque quedas sellado con el don del Espíritu Santo. Y es por eso, queridos hermanos, que hoy la palabra trae grandes enseñanzas. La primera gran enseñanza, Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Aleluya. El Padre te ama. Lo ha demostrado porque Jesucristo vino, murió, resucitó y ascendió y nos da su Espíritu Santo. Déjate amar por Dios. El amor de Dios sana los corazones destrozados y el Espíritu de Dios habita en nosotros. No estamos solos. No te sientas solo, aburrido ni amargado, porque el Espíritu de Dios habita en lo más profundo de tu corazón. En segundo lugar, Génesis capítulo 11 del 1 al 9 nos habla de la Torre de Babel. Se llama Babel porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra. Si hay confusión, tristeza, desolación, preocupaciones, inferioridad, culpabilidad y otras cosas como tan negativas, es porque estamos confundidos y estamos viviendo en la Torre de Babel. Sin el Espíritu hay confusión. Con el Espíritu hay armonía, integración, comunión, participación, vida nueva, misión. El Salmo 32 nos dice: dichoso el pueblo que Dios escogió como heredad. Los planes de las naciones frustran los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre. Que Dios bendiga a nuestros pueblos colombianos, latinoamericanos. Que Dios bendiga a la nación colombiana y las naciones de Colombia y del mundo, de tal manera que ya no vivan en confusión, en sombra de muerte,
sino que vivan bajo el impulso del Espíritu Santo. Por eso también dice Romanos 8 del 22 al 27, la creación entera gime dolores de parto y nosotros también gemimos junto a la creación dolores de parto. Hay sufrimiento, pero Cristo rompe el sufrimiento y nos da bendición física, bendición desde el punto de vista de las bendiciones espirituales, materiales, bienestar físico, mental, social y espiritual. Y por eso todos juntos escuchamos un clamor, el clamor de la Madre Tierra, que está sufriendo porque hay contaminación, deforestación, pérdida de biodiversidad, cambio climático y calentamiento global. Y también sufrimos desde el punto de vista social porque es una única crisis, la crisis socioambiental. Si hay crisis ambiental es porque hay crisis social. Los desiertos espirituales y los desiertos sociales y ambientales van de la mano. Por eso escuchamos ese clamor del Espíritu, el clamor de la Madre Tierra, el clamor de tantos pobres y tantas personas migrantes y preocupadas por la guerra y el conflicto. Y es cuando clamamos al Espíritu Santo que precisamente nos hace hijos de Dios, hermanos en Cristo y templos del Espíritu. Que viva la adopción filial, que viva la redención en Cristo. Y queridos hermanos, de tal manera que hay restauración y vida nueva desde el punto de vista ambiental, social y cultural. Y todo esto desde la esperanza. La esperanza no defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hombres y mujeres de esperanza, no nos dejemos robar la esperanza por nada del mundo. Hemos sido salvados en esperanza. Y una esperanza que se ve no es esperanza. Efectivamente, ¿cómo va a esperar uno algo que ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con perseverancia. Perseverar en lo bueno, en lo bello y en lo perfecto. Vamos a tener paciencia y junto con la perseverancia y la paciencia, precisamente la comunión y la participación eclesial. Dice la palabra que el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad. Nos sentimos débiles porque hay sufrimiento, gemidos, lamento, cruz, aflicción. Pero el Espíritu Santo nos da ese don de la fortaleza, de la valentía, del entusiasmo. Y dice la palabra, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Tenemos un gran intercesor y es el Espíritu Santo. Jesucristo también es intercesor ante el Padre, pero el Espíritu Santo intercede ante el Padre y ante Jesús para que estas súplicas y esta oración por el bienestar integral se haga realidad. Por eso nos acogemos al Espíritu Santo. De tal manera, queridos hermanos, que de acuerdo a la Sagrada Escritura, en nosotros hay sed de calidad de vida, de plenitud, de felicidad y de bienaventuranza. Y Cristo, que nos promete su Santo Espíritu, dice, el que tenga sed, que venga a mí y beba, el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Ríos de agua viva para las poblaciones colombianas, latinoamericanas. Ríos de agua viva para nuestras familias, a nivel institucional y eclesial. Ríos de agua viva, de tal manera que cada uno pueda satisfacer plenamente esa sed de calidad de vida, de plenitud, y tenga una vivienda, tenga trabajo, tenga educación y bienestar integral. Queridos hermanos, Jesucristo dice, recibirán manantiales de agua viva, refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Yo creo, creemos en el Padre, yo creo, creemos en el Hijo, yo creo, creemos en el Espíritu Santo, yo creo, creemos en la Iglesia, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia y por eso recibimos hoy la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante pasar al Cristo glorioso. No nos quedemos con el Cristo crucificado, el Cristo roto, el Cristo de la cruz. El Cristo que resucita, asciende a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y que nos da el Espíritu Santo. El Cristo glorioso. Hemos dicho unos de estos domingos que hay quienes se han quedado en la Semana Santa con el Cristo crucificado y no han vivido durante estas 7 semanas. Las 7 semanas de Pascua, 50 días para recibir el Espíritu Santo. No han pasado al Cristo glorioso y al Cristo vivo. El Cristo glorioso te llena de alegría, salvación, vida nueva y te da la gracia de ser misionero. Vivir bajo la lógica de una misión importante que cumplir a nivel familiar, a nivel del trabajo. Hemos dicho, queridos hermanos, que hay quienes viven en la confusión en la Torre de Babel.
Sin embargo, a través del Pentecostés permanente vivimos en el diálogo, la comunicación, la conversación y hace que nos comprendamos, nos entendamos. El diálogo entre economía, política y la religión. Diálogo para la plenitud humana, para los respetos, derechos humanos, para la calidad de vida. Dice la palabra que todos estaban juntos, reunidos en oración allí en la casa, porque la casa es iglesia doméstica. Cuando celebramos la Eucaristía en una casa o en una finca, la celebramos bajo el altar del cielo. Estaban allí en la casa, en esta iglesia doméstica, todos juntos en oración. El Espíritu Santo desciende en forma de paloma. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas, en otros lenguajes. El lenguaje del amor, de la fe, de la esperanza, de la caridad. Pero también en otros idiomas, dialectos. Es importante comprender que el diálogo y la comunicación juegan un papel importante en la Sagrada Escritura y en Pentecostés, de tal manera que vamos a respetar precisamente la importancia del diálogo y la comunicación. Hablemos en familia. Y por lo tanto, queridos hermanos, dice la palabra: envías tu Espíritu, Señor, y renuevas la faz de la tierra. Envía, Señor, tu Espíritu en la iglesia. Envía, Señor, tu Espíritu a nuestra vida y a nuestras familias. También Pentecostés nos enseña, aparte de la comunicación, donde nos entendemos todos y todos podemos hablar de la grandeza del Señor en la propia lengua, dialecto, idioma, la diversidad. Hay diversidad de carismas, diversidad de dones, diversidad de ministerios, pero un único Espíritu que actúa en todos. Por lo tanto, Jesús es Señor, sino por la acción del Espíritu Santo. Y es precisamente por esta acción que todos podemos decir: Jesucristo es Señor de señores, Rey de reyes. Valoremos la diversidad eclesial, cultural, la diversidad desde el punto de vista incluso de las religiones. Que viva el judaísmo, que viva el cristianismo, que viva el islamismo. Tenemos que entendernos, darnos la mano, dialogar, porque el Espíritu Santo está en todos, actúa en todos, más allá de las religiones, más allá de los partidos políticos y movimientos, más allá de las ideologías. El Espíritu Santo actúa sobre creyentes y no creyentes, y a todos nos da algo de sus dones, frutos y carismas. Que viva la diversidad. Una diversidad reconciliada, unidad sí, uniformidad no. Padre, que todos sean uno. Por eso, teniendo en cuenta la diversidad de dones, frutos, carismas y ministerios, que viva el ministerio de la catequesis, del lectorado, del diaconado y del acolitado, y que Dios envíe a su iglesia más lectores, más diáconos, más catequistas. Aparte de eso, la palabra nos dice que el Espíritu Santo se derrama en la iglesia, que conforma un solo cuerpo, de tal manera que la iglesia siempre será una, invitada a la unidad. Lo mismo que el cuerpo es uno, a pesar de que tiene muchos miembros, así en Cristo somos uno, a pesar de la diversidad de comunidades cristianas, porque hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. El bautismo y la confirmación van de la mano. Igualmente la Eucaristía, estos tres sacramentos de iniciación cristiana. Por eso en las iglesias orientales estos tres sacramentos se hacen una sola vez, el mismo día. En las comunidades latinoamericanas lo hacemos dando un tiempo. Bautismo cuando nacemos prácticamente a los 1, 2 o 3 años. La confirmación a los 12, 13 o 14 años. Pero el bautismo, confirmación y Eucaristía van siempre unidos. Hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Queridos hermanos y hermanas, que el Señor renueve en nosotros el bautismo, la confirmación, la Eucaristía y vivamos la vida bajo la acción del Espíritu Santo. Por eso vamos a orar. Y oramos precisamente teniendo en cuenta que el Señor nos da la paz y el Señor nos invita a decirle no a la guerra, y orar comprendiendo que el Señor nos envía a una misión importante, proclamando el perdón. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. Respondemos: concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Todos. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que el Señor, con la fuerza de su Espíritu, proteja a su iglesia, la llene de sus dones y la consagre en la unidad. Oremos. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que Dios se digne santificar a los obispos, a los sacerdotes y a los diáconos,
y les dé el espíritu de sabiduría. Oremos. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que reine la concordia en nuestro pueblo, la prudencia, la justicia y la caridad en nuestros gobernantes y la paz duradera en las naciones. Oremos. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que los pobres y los enfermos, los tristes y abandonados, los emigrantes, los presos y los desempleados reciban en abundancia los bienes de la tierra y el gozo del Espíritu. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Para que el Espíritu del Señor sane nuestra debilidad, nos fortalezca en la fe y nos revele toda la verdad y nos lleve al gozo eterno. Oremos. Concédenos, Señor, tu Santo Espíritu. Derrama tu Espíritu sobre los campesinos. Derrama, Señor, tu Santo Espíritu sobre los hombres y habitantes de la ciudad. Sobre los niños para que sean profetas, los jóvenes tengan visiones y los abuelos sueñan sueños. Derrama tu Santo Espíritu sobre los hombres y las mujeres. Que tu Espíritu Santo descienda sobre nosotros y exista en nuestra vida un Pentecostés permanente. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda tu santa iglesia. Oremos. Concédenos, Señor, según las promesas de tu Hijo, que el Espíritu Santo nos revele más profundamente el misterio de este sacrificio y que nos descubra propicio toda verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues para llevar a plenitud el sacramento pascual, enviaste hoy el Espíritu Santo a quienes constituiste hijos adoptivos por la comunión de tu unigénito. En los comienzos de la Iglesia, Él reveló a todos los pueblos el conocimiento de Dios y congregó a las más diversas lenguas en la confesión de una misma fe. Por eso el mundo entero desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos la muerte, proclamamos la resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa León XIV, a nuestro obispo Octavio de Jesús Castellón Arroyave de la iglesia Juan Pablo II, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de la paz. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Dame la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, que comunica generosamente a tu iglesia los bienes del cielo, protege la gracia que le diste para que la fortalezca siempre el don del Espíritu Santo y para que el alimento espiritual que hemos recibido aumente en nosotros la redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Dios los proteja de todo mal y peligro. Amén. Dios les muestre su rostro y les conceda su favor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias al Señor. Amén.